¿Escucháis bien? Vale. Marcelo, veo que ya estás grabando. Iba a recordarte que grabaras, que empezaras a grabar. Bueno, hoy os voy a enseñar, dejarme que comparta la pantalla y os voy a compartir o os voy a enseñar cómo poder realizar de forma rápida una ilustración en el cual cambiamos una imagen de noche a día. En este caso en concreto, como podéis ver en pantalla, este sería el resultado que quiero obtener partiendo de esta fotografía. Esto lo vamos a hacer en muy poco tiempo, aproximadamente en los 10-15 minutos que puede durar mi presentación, y quiero que saquéis de ella la conclusión de que algunos recursos son muy fáciles de utilizar si tenemos claro cómo realizarlos. También os voy a enseñar diferentes formas de hacer, por ejemplo, estrellas, ya que a través de Internet habréis visto o podéis ver muchos tutoriales de cómo conseguirlo, pero aquí verdaderamente os voy a enseñar uno que creo que es poco conocido. Como os digo, lo primero que vamos a hacer es seleccionar, en este caso, el cielo para poder llevarlo, como estamos viendo, a este resultado de ilustración nocturna o de dibujo nocturno. Lo primero, para seleccionar el cielo, seleccionamos esa capa fondo y dentro de selección vamos a ir a la gama de colores. Aquí en la gama de colores yo tengo la posibilidad de trabajar con grupos localizados, de seleccionar cualquier tipo de color para comenzar a trabajar, pero en este caso en concreto lo que voy es con un rango, una tolerancia de un 30%, voy a seleccionar lo que es la zona del cielo. Si observáis, yo voy cambiando la zona de selección, arreglo la tolerancia, puedo abrir la tolerancia o cerrarla para coger mayor o menor número de colores, pero verdaderamente no estoy seleccionando todo el cielo, ya que en cada uno de ellos me va un rango diferente. Voy a seleccionar este cuentagotas, que es el de ir añadiendo diferentes colores. Como podéis observar, estoy rápidamente adquiriendo toda esa gama de colores de forma bastante rápida e incluso, como acaba de ocurrir, alguno de ellos fuera de la zona que yo quiero trabajar, en esta zona que hay en la parte inferior. También puedo seleccionar el cuentagotas de restas e intentar eliminar ese tipo de selección o esas zonas seleccionadas. Voy a volver a coger el cuentagotas más, vamos a seleccionar esta pequeña parte de aquí y esta pequeña parte de aquí. Y como veis también en el centro tenemos selecciones. Lo que voy a hacer simplemente es confirmar, ahora veréis que aparece el punto discontinuo de esa selección y antes que nada voy a eliminar esas zonas interiores que no me interesan seleccionadas. Para ello ya partimos de una selección, vamos a coger la herramienta de selección rápida, fijaros que la tengo en modo sumar, con lo cual no me va a ser efectiva, estamos sumando fuera, pero voy a cogerla en el modo restar y simplemente de manera muy rápida voy a perfilar toda esa zona por estas zonas más oscuras y de ese modo poder eliminar de manera rápida todas las zonas de selección que no me interesen. Como estáis viendo, ya hemos eliminado esa zona de selección y ahora simplemente vamos a trabajar, pues por ejemplo, con curvas. Para ello tengo aquí la paleta de ajustes, genero una capa de curvas y esta capa de curvas voy a oscurecer el cielo. Como estáis observando, si yo reduzco tanto los blancos como aumento la zona de negros, estamos consiguiendo oscurecer ese cielo. Antes de seguir, lo que voy a hacer con el cielo, ya lo tengo oscuro, pero yo lo quiero como de noche. Voy a añadirle aquí arriba una zona de estrellas. Para que veáis un truco nuevo para generar esa zona de estrellas, voy a generar dos capas nuevas. En este caso, una capa rellena de color blanco, lo podéis hacer como queráis. Podemos ir dentro de edición, rellenar, aquí darle el color que queramos, blanco o negro. Vamos a empezar por una de negro si queréis. Aquí tenemos la de negro. Voy a generar una nueva capa y en este caso voy a rellenarla de blanco. Activamos el relleno, vamos a darle relleno de blanco y a partir de aquí voy a generar las estrellas. Como digo,
Podemos generarlas con una capa negra, yéndonos a filtros, añadiendo ruido, trabajando ese ruido, pero lo que voy a hacer ahora es simplemente esta capa de la parte superior la voy a colocar en el modo disolver. Y a partir del modo disolver voy a bajar la opacidad aproximadamente sobre un 1 o un 2%. Como podéis observar, ya quedan esas pequeñas zonas o esos pequeños puntos que van a dar esa sensación de cielo. Voy ahora simplemente con control E a fusionar la capa superior sobre la inferior. Aunque os parezca que ha desaparecido, esos puntos siguen estando aquí. Como podéis observar, seguimos teniendo ese ruido. Lo que voy a hacer ahora va a ser seleccionar aquí abajo una zona mucho más pequeña, como puede ser esta, incluso más pequeña. Y con esa zona seleccionada voy a hacer un control J. Lo acabo de copiar, como podéis observar, a esta nueva capa. Esta ya la podría eliminar. Ya me ha servido como base para crear precisamente esas estrellas. Ahora, con esta capa, lo que voy a hacer es aumentar y difuminar el borde de las estrellas y a través de control T o en edición, transformación libre, voy a transformar esta capa presionando tanto mayúsculas como la tecla Alt y de ese modo llevarlo, como estáis viendo, a ocupar toda la zona de la pantalla. Una vez la tenga colocada en la zona que quiero, simplemente confirmo. Ya volvemos a ver las estrellas, voy a tirar esta capa 5, que era la capa que había generado anteriormente para tener las estrellas, y ahora voy a enlazarla con la inmediatamente inferior. Ya solo vemos esas estrellas a través de ese punto en concreto. Si yo quisiera sacar un poco de la tonalidad azul que había en la parte inferior, siempre voy a poder bajar la opacidad y, como estáis viendo, recupero parte de esa información. Dependiendo de cuál sea el acabado que queramos darle a nuestra ilustración, vamos a poder también perfilar la máscara de capa para los bordes, suavizarlos, sobre todo en estas zonas. En este caso, voy a darle un radio inteligente de 0,5 y voy a desplazar un poco el borde. Vamos a dejarme que lo desplace un poco menos para matar un poco esa línea o esos bordes. Aproximadamente vamos a dejarlo por aquí y vamos a continuar con nuestro proceso. Lo siguiente que voy a generar va a ser la luna. Para ello voy a coger aquí esta herramienta vectorial, la de elipse, con la tecla de mayúsculas presionada. Voy a hacer aquí un círculo del tamaño que más o menos yo quiera para tener esa luna y simplemente voy ahora a aplicarle un efecto de resplandor exterior. Este resplandor exterior vamos a darle, por ejemplo, un tamaño sobre unos 70, 80, como vemos ya está generando ese halo de resplandor alrededor, y la opacidad también, por supuesto, la vamos a poder trabajar, vamos a dejarla sobre un 70, un 80%. Vamos a confirmar y antes de seguir veamos si, exacto, no tenemos un blanco puro. Es mejor que le demos a un blanco roto a la zona de la luna y no sea tan pronunciada o tan blanca. Todo esto que tenemos aquí ahora lo voy a juntar, daros cuenta que he seleccionado las tres capas y lo que voy a hacer va a ser con la tecla de mayúsculas y Alt o opción presionada, hacer un clic. De esta manera, a la hora de generar un grupo ya me abre el cuadro de diálogo para poder denominarlo y darle el nombre que yo quiera para tener organizada mi ilustración. Yo voy a poner aquí cielo, vamos a dejarlo y ya tenemos aquí toda la parte del cielo. El siguiente paso va a ser oscurecer o darle esa sensación más oscura a toda esta zona. Para ello vamos a seleccionar la capa fondo y vamos a trabajar también con una capa de ajuste. En este caso, la capa de ajuste va a ser de tono y saturación. Vamos a trabajar coloreando. Esto va a hacer que, como es de noche, todo sea homogéneo y tenga esta sensación o esta visión de oscuridad. Vamos a darle precisamente el coloreado y aquí ya tendríamos que buscar un tono, el que nosotros quisiéramos. En este caso voy a irme a un tono bastante azulado. Para matar un poco ese tono tan azulado vamos a bajar la saturación, aproximadamente así.
Y también ya vamos a poder jugar con la luminosidad, en este caso dejarme que oscurezca un poco más para dar mayor sensación precisamente de nocturnidad en mi imagen. Como estáis viendo, esto ya hace que toda esa ilustración que hemos hecho bastante rápido ya tenga una sensación diferente. Dejadme aquí que voy a repasar un poco esta zona del cielo, voy a bajar un poco más la opacidad. Vamos a dejarla así aproximadamente. Y como digo, esta capa de saturación y tono lo que nos hace es oscurecer el entorno. A partir de este punto, como siempre en los retoques, tenemos que ir ya a los detalles más grandes que podamos encontrar. En este caso en concreto sería una sombra. Vamos a generar luces y sombras. ¿Cómo planteamos esas luces y sombras? Pues bueno, si la luna está aquí, está claro que es una luna llena, es una luna muy luminosa. Vamos a generar aquí una sombra de este edificio, que por supuesto en esta parte de aquí también va a existir esa sombra. Como tenemos el cielo por la parte superior, yo no me voy a tener que preocupar en esta zona de selección. Sí que es cierto que en la zona inferior sí que voy a tener que seleccionar por la zona más oscura para que así dé mayor continuidad a la sombra. Fijaros, voy a coger esta herramienta y de manera rápida aquí, como os digo, no me tengo que ceñir a nada. Podría seleccionar por aquí y de forma rápida, como estáis viendo, ir seleccionando toda esta zona hasta este punto para sacar la sombra que yo quiera darle al edificio. Vamos a hacerle una sombra que venga aproximadamente por aquí. Esta sería la zona que yo quiero de sombras y ahora vamos a coger una paleta, en este caso vamos a ponernos encima de la de tono y saturación y vamos con la paleta de ajustes a trabajar las curvas. Aquí, por supuesto, vamos a poder aclarar o oscurecer como nosotros queramos esta zona. Perdón, exacto. Y aquí yo voy a oscurecer al punto que yo quiera marcar esa sombra. Como vemos, aquí también está marcando luces y sombras, pero en este caso en concreto sí que me está afectando a esta zona porque el cielo le he dado una fusión, con lo cual ahora veremos cómo eliminar, si os dais cuenta o lo apreciáis en vuestras pantallas, ese punto que yo había comentado que no tenía problema a la hora de trabajarse. Voy a, como digo, trabajar un poco más la sombra y para ello, aquí en esta parte de aquí también tendría que haber una sombra. Vamos a trabajar entonces con esa misma capa que está dando las sombras, con las máscaras de capa. Voy a coger un pincel, en lugar de tener color negro, que es el que protege, voy a ponerle color blanco, voy a aumentar el tamaño de ese pincel. Vamos a dejar una dureza del 0% y aquí sí que, dependiendo de cómo trabajéis, ya vamos a bajar la opacidad o el flujo. En este caso voy a trabajar la opacidad, voy a dejar una opacidad sobre un 20%. Y voy a, como observáis, dar aquí unas pequeñas pinceladas para generar un poco esa sombra que está marcando también esta parte de aquí de los edificios o de la calle. Otra de las cosas que me podéis decir es que verdaderamente esta línea está marcada de una forma muy dura. Pues vamos a suavizar esa forma. Seleccionamos, la máscara de capa, entramos dentro de filtros y dentro de filtros de desenfoque vamos a darle un desenfoque gaussiano. Aquí ya trabajaremos el desenfoque gaussiano hasta el punto que nosotros queramos tener, como estáis observando, ese punto de unión del edificio. Vamos a confirmar, por ejemplo, aquí, y ya lo tenemos suavizado. En este caso en concreto, si nosotros quisiéramos que este efecto que he causado aquí de diferencia al difuminar, fijaros cómo se ha homogeneizado mucho más. Pero si yo quisiera eliminarlo, simplemente color negro como color frontal, cogemos un pincel, voy a hacer ese pincel más pequeño, una opacidad, en este caso voy a llevarla a una opacidad mayor. Y como estáis viendo, rápidamente puedo, ahí, eliminar esa sensación en esa zona. Simplemente jugando con los blancos y los negros sobre la máscara de capa. Vamos a hacer dos efectos más. Veo que voy un poco retrasado, pero me voy a comer hoy, perdonarme un poco de tiempo de mis compañeros. Y lo que voy a hacer aquí es el reflejo de la luna. Para hacer el reflejo de la luna voy a generar una nueva máscara de capa y en esa nueva máscara, una nueva capa,
no una máscara de capa, una capa, y en esa capa voy a seleccionar un pincel, color blanco como color frontal, voy a hacerlo más grande y aquí sí que voy a volverle a bajar la opacidad a un 19, un 20%. Estoy haciéndolo demasiado duro. Voy a deshacer, dejarme que baje un poco más la opacidad. Y ahí le damos un pequeño punto de brillo que sería el reflejo que tendríamos de la luna. El color inicial no era el color blanco como tal, pero bueno. Vamos a cambiarle el modo a superponer y podemos trabajar mucho mejor con ese reflejo o ese golpe de luz que hago de la luna. Y por último vamos a hacer dos detalles que van a ser las ventanas. Vamos a aproximarnos y vamos a encender dos ventanas, las que queramos. Voy a coger de forma rápida aquí. Cada uno tendría que utilizar su método de selección, el que para él fuera más simple, más fácil de aplicar. En este caso voy a sumar selecciones para sumar el resto de las diferentes cristales que forman la ventana. Y como digo, vamos a cambiar o dar la sensación de que esas ventanas tienen iluminación interior. Ya tengo generado, como estáis viendo, esa parte o esa selección y voy a venirme aquí y voy a generar en este caso también una capa de ajuste de curvas. Esta capa de ajuste de curvas, antes de continuar, voy a seleccionar toda esta zona, voy a presionar la tecla mayúsculas y alt y vamos a denominar luces y sombras. Ya tenemos dentro de esta carpeta, exacto, toda la zona inferior de luces y sombras. Y, como digo, vamos ahora a utilizar esta máscara de capa para iluminar la ventana. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Aclarar toda esa información. Daros cuenta que estoy reduciendo aquí la amplitud de los colores, con lo cual estoy aclarando mucho esos colores, y ahora simplemente, dependiendo de la tonalidad que yo quisiera darle, voy a irme, por ejemplo, al azul para darle una tonalidad mucho más amarillenta. Vengo aquí, reduzco un poco, como estáis viendo, la intensidad del azul y ya le estoy dando una tonalidad con mucho más cálida, mucho más amarillenta. Y para que veáis otro efecto, voy a irme a otra ventana. Pido disculpas porque me estoy pasando, ya os digo, un poco más de lo que tengo estipulado. Y voy ahora aquí a dar la sensación de que en este caso en concreto esta ventana tiene una televisión encendida, es decir, el efecto va a ser todo lo contrario, va a ser mucho más frío que el que acabo de generar aquí. Para ello, como vemos, ya tengo seleccionado esto, simplemente vuelvo a generar, dejarme que deshaga estos dos pasos, ya tengo la selección, vuelvo a generar una capa de ajuste de curvas, vamos a volver a aclarar, pero en este caso ya os digo, para dar esa sensación mucho más fría, lo que vamos a hacer va a ser subir los azules y de esa forma ya parece que estamos teniendo una televisión con la que está dándose ese reflejo o esa luz. Ahí aproximadamente ya daría esa sensación. Como último detalle, si queremos perfilar algo más, tener en cuenta que estas luces van a causar unos reflejos aquí en la zona inferior. Por eso me iría aquí a la carpeta que tengo con luces y sombras, dejarme que organice esto un poco más. Voy a poner aquí ventanas. Es muy importante que organicéis vuestras ilustraciones o vuestros retoques, porque si no es muy fácil perderse por ellos. Y como digo, aquí teníamos el reflejo de la ventana, lo tengo en modo superponer, pues vamos a coger ahora también un pincel, vamos a irnos hasta aquí, vamos a bajar el pincel con una opacidad de un 10, un 20%, vamos a poner un 20, y aquí vamos a generar, si queréis, un pequeño reflejo y aproximadamente buscando la escala donde correspondería un poco el reflejo de la otra ventana, vamos a aplicar aquí ese otro reflejo.
y de ese modo tenemos estos dos pequeños puntos de luz que podrían dar ese efecto en el reflejo de las luces. Y como veis, es una manera muy rápida de cambiar una fotografía y de hacer una ilustración o un cambio para cualquier trabajo, ya os digo, que tenga que salir rápidamente de nuestro estudio. Espero que os haya gustado y ya os dejo con mis compañeros, que supongo que os van a contar muchas más cosas y seguro que mucho mejores. Buenísimo, qué buen tutorial, Ignacio, muchísimas gracias. Vamos a darle entonces ya la entrada a Marcelo, Marcelo Monzón, también ya lo conocen, conocidísimo de Argentina, también experto en el tema de Photoshop, consultor e instructor en diversos temas. El blog, recuerden, es fotomagazine. Bueno, ahorita les paso la URL exacta, pero démosle entonces la bienvenida a Marcelo, que nos va a presentar el tip de la semana. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde corresponda. Nacho, me gustó mucho que usases esos colores como buen boquense. Vamos, Boquita. Bueno, la idea de hoy es responder algunas preguntas, inclusive una quedó en el tintero la semana pasada, que fue la pregunta de Sander, así que vamos a arrancar con la pregunta de Sander. Él lo que me había planteado en su momento era, a ver qué hice. Hola. Se me fue. Ah, acá tienen mis datos, los mails, porque algunos me preguntaron. Bueno, ahí está mi mail, mi Twitter, mi blog y las páginas de Facebook. Pixel Magazine, que es el grupo de usuarios, y Photo Magazine, que recién Marlon dijo que iba a pasar la URL. Bueno, acá la tienen para anotar. Bueno, eh, la idea era mostrarles cómo aplicar una imagen en un mockup y a su vez, que era la pregunta de Sander de Ecuador, cómo realizar eso a través de una acción. Vale aclarar que la acción en realidad va a funcionar después, o mejor dicho, se va a hacer después de toda la aplicación en sí, ya que yo no voy a querer, como podría explicarles, no voy a querer rehacer todo el proceso de la aplicación del el logo, en este caso, sobre el mockup, sino que el mockup que ya está adaptado se reemplace por una nueva imagen. Vale aclarar que es importante tener en cuenta que nosotros vamos a estar trabajando con objetos inteligentes, pero el objeto inteligente no funciona con el Vanishing Point, ¿ok? O sea, el Vanishing Point, por lo menos hasta el CS6, el Vanishing Point todavía no soporta trabajar con objetos inteligentes. Bueno, la intención es llevar esto a esto, ¿m? Y reemplazar ese loguito de Photoshop por uno nuevo, ¿ok? Así que vamos a poner el logo y después grabar la acción. El mapa ya está, tiene una máscara para que vean cómo es la máscara. Es importante tener en claro que cuando se hacen trabajos con brillos y con líquidos, los líquidos van a traslucir una parte, pero donde haya brillos no se va a traslucir, ¿ok? Entonces para eso estoy haciendo una máscara con grises, cosa de que donde están las luces, los brillos no se vea, pero donde están los grises sí se pueda apreciar la imagen por debajo, que es en este caso donde está aplicado el mapa. El café ya está seco. Y después la aplicación del logo. El logo en realidad es el mismo,
que está separado en dos veces, eso para dar el efecto de que está mal impreso, solamente para eso. Y el objeto inteligente es el mismo, o sea, es una duplicación arrastrando o haciendo control J, no vía, layers, Smart Object, no vía nuevo Smart Object vía copia. ¿Por qué? Porque eso genera una instancia diferente del objeto inteligente, por lo cual si nosotros modificamos el objeto inteligente, se va a modificar en uno solo y no en la copia. En cambio, si arrastramos el objeto inteligente al iconito de nuevo o aplicamos el atajo control J, si modificamos el objeto inteligente se van a modificar las otras opciones. Bueno, como en este caso vamos a intentar aplicar el logo de PSD User y el nuevo logo de Photoshop. En realidad primero voy a crear el objeto inteligente y como no sé si el objeto que voy, si el logo que voy a utilizar más adelante es un cuadrado, es un círculo o lo que sea, ante la duda voy a crear el objeto inteligente con una grilla. Entonces para eso me vengo a las formas predefinidas, vamos a recuperar las formas originales y utilizamos la grilla tradicional, le vamos a poner que tenga un shape para que sea visible y más o menos hago la forma del vaso. Una vez que está hecho eso, lo convierto a objeto inteligente y a partir de ahora lo voy a adaptar a la forma del vaso. ¿Ok? Entonces lo voy a ir adaptando a la forma del vaso. Bueno, se me taró. Eso suele pasar cuando estamos haciendo algo en vivo. Ahora sí, bueno, vamos a adaptarlo así. Yo en realidad había utilizado la opción esta, vamos a achicarlo y después lo vamos a volver a... Bueno, vamos a suponer que está bien hecho, ¿está? Que es lo que yo ya tengo hecho acá abajo. Como es un objeto inteligente, cuando le damos doble clic, nos va a abrir y nosotros vamos a reemplazar el logo, o mejor dicho, la grilla por el logo. Yo lo voy a hacer así rápido, para que vean. Voy a poner esto, se va a ver mal porque no lo hice bien, después se lo voy a mostrar con el que está bien hecho, le voy a decir que sí, ok, y ven, se reemplaza. Bueno, vamos a hacerlo con el que está bien hecho para no perder tiempo. Fíjense que yo tengo aquí la grilla, ok, entonces lo que yo voy a hacer va a ser reemplazar este logo. Antes de reemplazarlo, vale aclarar que está en modo multiply para que tome la iluminación y las sombras, y a su vez tiene una máscara que es simplemente el corte, y esta máscara es invertida porque es del otro lado, que es lo que queremos que vea, y uno de los dos está desplazado hacia arriba o hacia abajo. Entonces ahora sí vamos a grabar la acción. En este caso es la que yo había creado anteriormente, así que vamos a crearla desde ahora. Yo ya tengo el objeto inteligente, entonces lo que voy a hacer es grabar la acción y voy a grabar por las dudas, ¿tá? Yo voy a reabrir este
archivo para que se vea desde el vamos cómo tendría que grabar la acción. Porque, por ejemplo, si yo estoy parado en esta capa y comienzo a grabar la acción desde ahí, me va a tomar esa acción. Y yo no quiero que me tome esa acción, sino quiero que ya directamente me vaya limpiando lo que yo ya tenía hecho, vaya ordenando todo el proceso de forma automática. Entonces, comienzo a grabar la acción y ahí comienzo con seleccionar la capa del logo, vengo acá, obviamente la tengo que tener activa, bueno, se lo va a mostrar ahora activado, le pongo que me edite todo el contenido, me voy a Select All Layers, y después me voy a Layers, Hide Layers, para que no me quede ningún residuo de lo hecho anteriormente. Ahora sí, hago Place, elijo, en este caso era el splash del Photoshop CC, cierro, le doy OK y automáticamente se reemplazó el logo. Paro la acción y en teoría acá tendríamos que haber terminado, pero hay un tema. Nosotros, si corremos la acción, siempre va a aplicar esta imagen que no es la intención. Entonces, lo que voy a hacer es, en la parte que dice Place, aquí, voy a tildar este cuadrado, el cual le está diciendo al programa, pará y déjame seguir yo de forma manual. Por lo cual, fíjense, si yo ahora corro la acción, me va a dar la posibilidad de seleccionar el logo que yo quiero, y en este caso yo no lo quiero de esta forma, sino que lo quiero así, lo voy a agrandar, le doy Enter y automáticamente me lo reemplazó. ¿Ven? Voy a correrla de vuelta y voy a reemplazar el logo por el de Photoshop User. Y ahí nuevamente me lo reemplazó. Bueno, espero que se haya entendido. Creo que cumplí con los tiempos o no. Decime, Marlon, a ver si no me excedí. Si me excedí. Hello, ¿hay alguien? ¿Estoy solo? Estuvo perfecto, Marcelo. Estamos dentro del tiempo. Si tengo más tiempo puedo mostrar otras cosas. Si no, hasta acá llegamos. Bárbaro. Gracias por estar ahí. Bueno, cualquier pregunta a través de los mails o a través de los medios que Marlon contó, vamos a sacar todas estas opciones y cerrar la pantalla. Muchísimas gracias, Marcelo. Te pido por favor eso, que canceles el micrófono y continuamos. Bueno, estuvieron muy buenos estos dos tutoriales, la verdad. ¿Qué opina la gente del chat? Sí, excelente. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Voy a mostrar el día de hoy básicamente. A ver, cierro esto por acá. A ver, ¿ya ven mi pantalla? Perfecto. Lo que voy a mostrar es básicamente unas mejoras que tiene Photoshop actualmente en relación a los shape layers. No me voy a demorar mucho porque ya estamos sobre el tiempo. Siempre prefiero darle el mayor tiempo posible a Marcelo y a Ignacio porque muestran unas cosas geniales. Pero básicamente lo que quiero mostrarles en este caso, como les digo, son novedades o ventajas que tenemos actualmente respecto a los shape layers. Voy a copiar este carácter o esta letra, este logo desde Illustrator.
Voy a ir a Photoshop y en Photoshop vamos a abrir esta imagen. Esta es una amiga que tengo, luego se las puedo presentar. Pero lo que vamos a hacer entonces es pasar ese elemento vectorial que tenía dentro de Illustrator a esta imagen que tenemos dentro de Photoshop, para lo cual lo único que voy a hacer es pegar. Al pegar entonces ustedes ya han visto que cuando pegamos elementos vectoriales desde Illustrator vamos a tener esta ventana. Y en este caso nosotros vamos a seleccionar la opción de Shape Layer. Normalmente nosotros seleccionamos Smart Object porque ese Smart Object va a guardar la información vectorial, lo cual permite que yo cambie el tamaño de ese logo en el momento en que yo lo necesite. Pero en este caso en particular vamos a seleccionar entonces la opción de Shape Layer. Aquí tenemos entonces el Shape Layer, en este caso pues es bastante pequeño. Y si vemos en el panel de capas, ya tenemos entonces una capa que corresponde a un shape. Este shape, como les decía, ya que es vectorial, entonces nosotros podemos cambiarlo de forma, o su escala puede ser modificada de forma muy sencilla. Para lo cual voy a presionar Comando T o Control T, empiezo a escalar y observen que no se pierde la calidad de este elemento precisamente porque es un elemento vectorial o es una capa vectorial. Ahora, como quiero hacer una máscara, voy a convertir este fondo o este background en una capa, lo arrastro hacia la parte superior, voy a crear una capa en la parte inferior del Shape Layer. Las capas por defecto se crean en la parte superior de la capa que yo tenga seleccionada. Pero si yo presiono la tecla Comando o la tecla Control si estoy en Windows y hago clic sobre el botón de crear una nueva capa, esta nueva capa se crea en la parte inferior de la capa que yo tenga seleccionada. Ahora voy a presionar la letra D para activar los colores por defecto y vamos a rellenar de color blanco la capa que está en la parte inferior, ese background. Para eso presiono Comando y Backspace y hacemos una máscara de capa. Para eso presiono la tecla Alt o la tecla Option, me ubico dentro de estas dos capas, hago un clic y aquí ya tenemos entonces nuestra máscara. En esta versión, estoy trabajando en la versión beta CC o Creative Cloud, pero desde la versión CS6 nosotros tenemos un panel que se llama el panel de propiedades. Este panel de propiedades me permite, por supuesto, configurar propiedades de los elementos que yo tenga seleccionados. Entonces, dependiendo de las características de la capa que yo tenga en determinado momento, las propiedades van a cambiar. En este caso, como la capa es un Shape Layer, entonces las propiedades corresponden a ese tipo de elemento. Dentro de las características que yo puedo modificar dentro de este panel de propiedades, entonces tenemos una característica que ya se llama densidad y otra característica que se llama feather. Por ejemplo, si yo desplazo la opción de densidad, entonces observen que tengo un efecto de transparencia o de opacidad en la parte de la máscara que normalmente está cubriendo totalmente. Como en este caso estamos cambiando la densidad o la opacidad, entonces observen que ya se vuelve translúcida la parte que debería cubrir totalmente. Adicionalmente, nosotros podríamos necesitar que el borde que está demarcando la máscara sea difuminado. Entonces, en ese caso, nosotros seleccionamos la opción de feather o suavizado y empezamos a arrastrar y, por supuesto, se suavizan los bordes de estos elementos. Lo interesante de esta forma de trabajo es que nosotros no estamos modificando la máscara como tal. La máscara, estas modificaciones que le estoy realizando a las máscaras son modificaciones no destructivas. Voy a agregarle, por ejemplo, una sombra, un drop shadow. Aquí tenemos la sombra, vamos a arrastrarla, vamos a desenfocar un poquito más la sombra. Y aquí tenemos entonces una máscara que nosotros hemos creado mediante un Shape Layer. Y estas propiedades, recuerden, las hemos cambiado dentro del panel de propiedades. Ahora, esta es una forma, por supuesto, de generar los Shape Layers. Sin embargo, dentro del panel de herramientas, nosotros vamos a encontrar una serie de herramientas que generan también Shape Layers. Entonces nosotros podemos encontrar la herramienta rectángulo con puntas redondeadas o esquinas redondeadas, la herramienta elipse, etcétera, etcétera. Voy a borrar esta capa que yo había creado anteriormente y ahora voy a crear otra capa pero mediante estas herramientas. Voy a seleccionar, por ejemplo, la herramienta polígono. Desplazo la herramienta polígono, aquí tengo el objeto, genero nuevamente la máscara. Vengo a las propiedades y observen que las propiedades que tenemos son exactamente iguales a las mismas que yo obtuve cuando pegué el elemento. Es decir, también podemos cambiar la densidad y también podemos cambiar el feather. Lo mismo que estábamos mostrando anteriormente. Es decir, en este caso no hay ninguna diferencia. Sin embargo, voy a borrar esta capa
Voy a trabajar ahora con las tres primeras opciones, o sea, o con la herramienta rectángulo, o con rectángulo con puntas redondeadas, o con la herramienta elipse. Observen qué pasa cuando yo utilizo la herramienta elipse. Empiezo a dibujar. Vamos a dejar el elipse aproximadamente de este tamaño. Por supuesto, aquí tenemos ya la capa. Vamos a generar el Clipping Mask o la máscara de capa. Vamos a ir al panel de propiedades y observen que dentro del panel de propiedades nosotros tenemos otras propiedades adicionales a las que teníamos cuando yo generé o cuando yo creé esta capa a partir del elemento que pegué desde Illustrator o a partir de esta herramienta de polígono. En este caso estoy utilizando la herramienta elipse y observen las propiedades que tengo dentro del panel de propiedades cambia. Nuevamente vamos a aplicar un drop shadow. Desplacémoslo, desenfoquémoslo un poco. Esa capa que yo apliqué o que creé en la parte inferior de todas las capas es simplemente una capa que sirve para visualizar este tipo de efectos de forma más cómoda. Bien, vamos entonces al panel de propiedades y observen que dentro del panel de propiedades yo puedo cambiar características como el ancho, el alto, la posición directamente desde este panel. Por ejemplo, vamos a decirle que el óvalo solamente lo quiero a 300 píxeles de ancho y observen cómo lo estamos modificando porque este es un elemento dinámico o es un shape dinámico. También puedo cambiar el color de relleno, aunque en este caso no me va a generar ningún cambio aparente porque está funcionando como una máscara. Y también podemos agregarle un contorno. Entonces voy a aplicarle, por ejemplo, un contorno de color verde. Necesito que el espesor del contorno sea mayor. Yo puedo configurar estas opciones de contorno muy similar a la mayoría de los programas vectoriales. Entonces puedo hacer que las líneas sean punteadas o, por ejemplo, que sean puntos, que esas líneas sean discontinuas, pero a partir de puntos. Puedo cambiar la alineación de ese contorno para que sea centrada al borde del objeto, al borde del pad, o esté por la parte externa o esté en la parte interna. Puedo cambiar también los remates, por ejemplo, para que los remates sean, no sé si se alcanza a notar, voy a ampliar un poco. Observen que los remates son redondeados o son remates rectos y así sucesivamente. Nosotros tenemos la potencia de la mayoría de las aplicaciones vectoriales, la tenemos ya dentro de Photoshop, cuando estamos trabajando con Shape Layers. Algo que tienen que tener en cuenta es que observen que si yo selecciono la herramienta de selección directa y selecciono, por ejemplo, este nodo y trato de modificar este nodo, voy a obtener un mensaje. Y el mensaje me dice que si yo hago esta modificación, entonces se pierde este elemento como elemento live, elemento dinámico. Observen, voy a hacer clic en el botón Yes, perdón. Y entonces las características que están dentro del panel de propiedades ya cambian. Cambian como si fuera un shape muy similar o un shape normal, no dinámico, tal como cuando pegamos la capa desde Illustrator o cuando utilicé la herramienta polígono. Voy a deshacer para mantener este elemento dinámico. Como ya tengo como este elemento es dinámico, entonces miren lo que también puedo hacer. Voy a seleccionar la herramienta, nuevamente la herramienta elipse, y entre las opciones que tengo en la parte superior, bueno, vamos a seleccionar. Dentro de las opciones que tengo aquí en la parte superior, voy a seleccionar la opción para combinación de formas. Dibujo y observen cómo al combinar estos dos elementos, Photoshop lo reconoce como si fuera una sola forma y en este caso, por ejemplo, la sombra o el contorno, entre otras características, se aplican nuevamente como si esto fuera un solo elemento. Voy a seleccionar ahora nuevamente la forma, pero esta vez le vamos a decir que vamos a sustraer y observen cómo cambia el efecto que nosotros estamos aplicando. Entonces, se pueden combinar, sustraer, intersectar las figuras, lo que no se pueden es modificar los nodos, pero todo esto entonces aplica automáticamente el efecto que nosotros hemos estado generando. Y esto mismo, por supuesto, también lo puedo hacer con la herramienta rectángulo. Remuevo esta capa, tomo la herramienta rectángulo, dibujo el rectángulo, genero la máscara. Nuevamente voy a tomar la opción de combinar formas. Voy a dibujar otro rectángulo en la parte superior. Voy a tomar ahora la herramienta de selección y empiezo a duplicar estos elementos.
En las capas selecciono la capa que corresponde a estos pads. Y en las propiedades, por ejemplo, vamos nuevamente a aplicarle un color al contorno. Vamos a darle un espesor a ese contorno. Y observen entonces cómo Photoshop, en este caso, nos permite combinar de forma muy fácil esos pads, aun cuando estamos trabajando con una máscara. Adicionalmente, como estamos trabajando con la herramienta rectángulo o también con rectángulo o puntas redondeadas, yo puedo cambiar precisamente las esquinas de esas, el radio de esas esquinas. Entonces, vamos a decirle, por ejemplo, que el radio va a ser 50 píxeles. Y observen, en este caso, como tenemos seleccionado, con la herramienta de selección tengo seleccionado solamente este pad, entonces el radio de las esquinas se aplica solamente a este pad. Pero yo puedo fácilmente seleccionar todos los elementos como si fueran una sola figura, aplicarle ese radio. Observen, aquí tenemos el radio o las esquinas redondeadas en un valor de 50 píxeles. Y de hecho, si ustedes alcanzan a ver esta casilla, se ve una sintaxis muy similar a la sintaxis de CSS. En un próximo tutorial yo les voy a mostrar cómo podemos exportar todos estos elementos a CSS, por ejemplo, para reutilizarlos dentro de Dreamweaver. Entonces, estas son las ventajas que nosotros tenemos nuevamente al trabajar con elementos vectoriales dentro de Photoshop. Si bien todavía no tenemos las mismas propiedades y probablemente no vamos a tenerla por mucho tiempo, las mismas propiedades y características de aplicaciones como por ejemplo Fireworks, sí tenemos ventajas adicionales a lo que podíamos trabajar anteriormente. Entonces, tenemos una potencia bastante amplia para trabajar con elementos vectoriales dentro de Photoshop. Este es entonces el tip que les muestro en el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por participar. Preguntas en la parte inferior. Recuerden, donde dice preguntas, voy a detener aquí la grabación